Voy a leerles desde el capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 24, y luego llego al 7. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Por qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7. Entonces dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el cen de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y allí también tomaron, fueron y lo escondieron. Pero luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, de buenas noticias, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas
de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había nadie allí, ni voz de hombre, ni de caballos atados, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de sus tiendas, se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos, viviremos y vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos, di conmigo, lleno de vestidos, y enseres de los sirios, que ellos habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 sen de flor de harina por 1 siclo, 2 sen de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Y aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 sen de cebada por 1 siclo, y el sen de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Amén y amén. Esta es una de esas historias que hay que masticarlas, hay que meditarlas y decidí leerlo completo, porque aquí está reflejado mucho de lo que estás viviendo o estamos viviendo en el mundo espiritual. Pero hoy, cuando la palabra de Dios entre en tu corazón, verás como la misma palabra que Dios le dio a Eliseo, que a la mañana siguiente todo había cambiado, así podrás declarar: en mi vida todo cambiará en la mañana gloriosa. Algo poderoso Dios va a hacer esta noche. Toda plaga, enfermedad, opresión en las emociones, tristeza, insomnio, todo lo que tenga que ver con el área económica, escasez, esterilidad, estancamiento económico, retroceso económico, no fue el diseño de Dios. Nuestras discusiones, enojos, abusos, jamás estuvo esto en el plan de Dios. Nuestras enfermedades, las cadenas de vicios que uno no puede vencer, jamás estuvo esto en el plan de Dios. Cuando Dios lo creó al hombre, lo puso en el Edén para que gobernara, para que disfrutara, para que se alegrara, para que disfrutara de su familia, del trabajo, de la presencia de Dios, de la salud, y era eterno. Pero cuando el pecado entró, apareció la tierra se volvió infructífera. Aparecieron los espinos no estaban antes. Apareció la amargura, las peleas, el enojo. Pero cuando Jesús se entregó en la cruz, el poder del pecado se terminó. Se terminó. Se terminó. Esa historia nos cuenta, y lo vas a leer allí en el título, dice: el sitio de Samaria. Quiere decir que fueron rodeados. Samaria se había alejado de Dios. Representa a nuestra vida lejos de Dios. Y a causa del alejamiento de Dios, Dios no pudo protegerla.
No es que Dios, Él se encargó de hacer semejante mal. No, cuando el hombre se aleja de Dios, Satanás puede tomar medidas del asunto. Hay gente que dice, no sé, si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Y simplemente porque uno se alejó de la protección de Dios. Cuando salimos debajo de la mano de Dios, el diablo puede hacer lo que quiere. Cuando estás bajo la mano de Dios, el diablo no puede. Y entonces, ellos se habían alejado tanto que este sitio no permitió que ellos recibieran alimentos y hubo una hiperinflación. Y la inflación fue tan grande que para comprar la cabeza de un asno pagaban 80 monedas de plata. No había dinero que pueda comprar alimentos. No alcanzaba, así que todo iba subiendo. ¿Ustedes recuerdan cuánto costó la vida de Jesús? ¿Cuánto le pagaron a Judas? 30 monedas de plata. Así que la cabeza de un asno valió más que la vida de Jesús. 80 monedas de plata pagaban por la cabeza de un asno. Por la vida de Jesús pagaron 30 monedas de plata. Pero como no había alimentos, se comían hasta la caca de la paloma. Los historiadores cuentan que en algunos tiempos de hambruna, los seres humanos hasta se comían su propio excremento. Algunos de ustedes recordarán en los años 70 que hubo un accidente terrible de unos jugadores de rugby que iban a Chile. ¿Cuántos recordarán de esa tragedia? Y el avión quedó allí en los Andes. Y a causa del hambre terminaron comiendo a los que habían muerto. No había cómo subsistir y se comieron a los que habían fallecido, crudos. Porque el hambre llega un momento en que te lleva a una desesperación que puedes hacer cualquier locura por satisfacer el dolor del hambre. Nosotros decimos, uy, me muero de hambre. En realidad nunca, y la cara que tenemos no muestra que estamos muertos de hambre. Y la ropa XL tampoco. Pero sí escuché a un pastor compartir que él se crió, cuando lo escuché contar el testimonio, él estaba liderando el Ejército de Salvación en Argentina, una organización evangélica dispuesta para ayudar en la comida, en los alimentos, en la ropa. Y él contaba que cuando era niño era tal el hambre que tenía, que le dolía tanto la panza que se acostaba boca abajo en el pavimento para que el calor del pavimento le calmara el dolor del estómago. O sea, cuando hay hambre puede llegar a ser cualquier locura, a tal punto que dos mamás se pusieron de acuerdo en cocinar a sus hijos. ¿Te puede parecer una locura? Esto es cuando la mente se cauteriza tanto que en verdad se lo comieron a uno de sus hijos. Pero cuando tenían que comerlo al otro día, al otro hijo, entonces la que había entregado a su hijo primero se fue al rey, y el rey estaba paseando por el muro y le fue a decir, quiero que hagas justicia. Ella no fue a decir, me siento mal, maté a mi hijo, me lo comí. No, ella fue a decir, obligale a ella que ahora me entregue su hijo para comer. Esto es cuando la mente se cauteriza y el diablo puede hacer hasta reclamar algo malo como bueno. ¿Todavía está conmigo acá? ¿A usted le parece que esto es una locura? Vi una publicidad real de la vicepresidenta de Colombia. Una foto de ella con una banderita verde y decía, hoy desayuné feto. No estoy hablando del año 3000,
antes de 3000 años atrás. Estoy hablando del siglo XXI. Y poniendo como orgullo la mente cauterizada es más peligrosa que Satanás mismo. Cuando la mente deja de oír la voz de la conciencia de Dios hablando, el hombre se vuelve peor que Satanás mismo. ¿Todavía está conmigo acá? Sé que es duro lo que dije, pero es importante entender que los tiempos son iguales. Y ante esta situación, el rey dice, la culpa la tiene Dios. Así que matemos al hombre de Dios. Dígame si no es lo que hoy la publicidad mundial está diciendo, la ONU. El mayor enemigo del régimen mundial es la iglesia. Estamos viviendo en el tiempo de mayor persecución del pueblo de Dios de la historia. Aquí en Argentina, el número, y en América Latina, de la iglesia que está creciendo hace que seamos respetados por el número. Y en algunos casos, por los hechos. Pero no estamos a nivel mundial en los mejores tiempos de decir todo el mundo te respeta. No es cierto. Solamente llega el respeto cuando te necesitan. Y ahora en las elecciones van a ver cuántos van a necesitar sacarse una foto con nosotros. Pero la realidad es la misma. Si pudieran callar la voz de la iglesia, el mundo ya sería Sodoma y Gomorra y Satanás estaría ya sentado en su trono. Pero Jesús dijo, Jesús lo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si todavía no ocurren cosas peores es porque hay una iglesia que está orando. Es porque hay hombres y mujeres de Dios que reprendemos a Satanás, a los demonios, y podemos declarar que el reino de los cielos se ha acercado. Si la que tenés al lado, vos sos una amenaza para el infierno. Pero que lo creas, vos sos una amenaza para el infierno. Lo que el diablo quiere es que tú temas, pero la realidad es que cuando hay un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, es el infierno el que tiembla. Y entonces ocurre este sitio. Y cuando el diablo sitia a alguien, no le deja ver soluciones. Por eso es que cuando te sientes rodeado de problemas, de palabras, de diagnósticos, de demandas, de situaciones económicas, cuando te sientes rodeado, entonces dices, acá la culpa la tiene Dios. ¿Cómo no hizo nada? Porque cuando uno está rodeado, una de las cosas que pierde es la esperanza. Lo que el rey no se daba cuenta es que en la misma ciudad tenía la respuesta. Había un hombre de Dios allí que se llamaba Eliseo, a quien Dios le revelaba los planes del enemigo, a quien Dios le escuchaba cuando él clamaba, a quien Dios le usaba para que haga flotar un hacha que cambie la ley de la física. Y Dios podía hacer cosas con él, como multiplicar el pan, como lo hizo. Pero el rey, en vez de ver que podía recurrir a alguien que orara, decidió, vamos a matarle al que ora. Y dijo, la culpa la tiene Eliseo, vamos a ir a matarlo. Y cuando lo manda, ya el Señor le había avisado a Eliseo, el rey viene para matarte. Y está mandando a su mensajero delante. Pero el Señor le dijo, pero ¿sabes qué? Estoy por revertir toda la situación de la noche a la mañana. El rey dijo, si esta noche la cabeza de Eliseo está sobre su cuello, quiere decir que Dios me va a tener que castigar. Pero hoy este tipo muere. Yo no sé qué sentencia hay sobre tu vida.
No tengo idea qué sentencia hay sobre tu familia, ni qué sentencia hay sobre tu matrimonio, ni qué sentencia del infierno hay sobre tus finanzas, ni sobre tu salud. Pero quiero decirte que la sentencia del infierno no se cumplirá en tu vida. Dile al que está al lado, la sentencia del infierno no se cumplirá en tu vida, ni en tus hijos, ni en tus nietos, ni en esta iglesia. Uy, yo lo creo. Así que él dice, Eliseo le dice, mire, mañana a la mañana usted va a poder comprar, se termina la hiperinflación. Yo no lo dije, lo dijo Eliseo. Podrás decir, ¿y quién va a ser el presidente que va a entrar? Tranquilo, no tiene que ver con un cambio de hombre. Porque si recuerdas, cada gobierno que entra, todos te prometen que van a terminar con la inflación. Dime quién lo ha cumplido. Porque no tiene que ver con un cambio de hombre, sino con un cambio de autoridad espiritual. Y es cuando pongamos al Señor Jesucristo como el Señor de nuestra nación y nuestra confianza esté absolutamente en Él, es que en verdad allí va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. En ese momento, Él dice, lo que está por ocurrir es que mañana a la mañana va a haber comida de sobra. Por centavo vas a comprar harina, vas a comprar carne, vas a comprar lo que quiera. Mañana a la mañana por centavos todo el mundo va a comer. Entonces, parece que el rey no podía caminar bien, se tenía que apoyar sobre alguien. Y al secretario del rey, en el que el rey se apoyaba, dijo, jamás puede ocurrir esto. Aunque Dios abra la ventana de los cielos, eso no va a poder pasar. Y el profeta Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Tú lo verás, pero no comerás. Tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero no lo vas a poder disfrutar. Eso es lo que pasa muchas veces cuando la gente se opone y dice, Dios no lo puede hacer. Lo ve, pero nunca lo disfruta. Lo ve de lejos, pero no lo disfruta. Hay otros que lo disfrutan. Cuando tomas una palabra del Señor, no lo verás de lejos, lo creerás y lo disfrutarás. Satanás cree que porque te rodeó, estás perdido. Pero siempre que haya una palabra de Dios dentro de tu corazón, como fue la palabra del profeta Eliseo, Dios puede revertir toda situación de rodeo, de acechamiento de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuántos creen que Dios puede revertir toda situación? La pregunta es, ¿cómo? Y Dios va a usar al que menos te imaginas. 4 leprosos no podían ni estar dentro de la ciudad. Afuera de la ciudad no tenían nada. ¿Quién se encarga de decir a 4 leprosos le vamos a dar la misión de cambiar la economía de nuestra nación? A ver, dígame, ¿dónde está tu estudio, tu doctorado de Harvard? ¿Sabes qué? Dios puede usar a quien Él se le antoje para glorificarse y para mostrar que no es la fuerza ni la capacidad de un hombre, sino la grandeza de nuestro Dios. Y ahí ocurre algo. Estos 4 se ponen a hablar, es la historia que leímos, y dijeron, si nos quedamos acá, no vamos a morir de hambre. Si entramos, también no vamos a morir de hambre. El único lugar donde hay comida es en el campamento de los sirios. Si no vamos al campamento de ellos y nos matan, ya estamos muertos. ¿Y si llegáramos a comer? Y aquí viene la opción. Sería un imposible. Pero dijeron, es todo lo que nos queda. Y cuando ellos se fueron, eran 4 leprosos, 4 que no tenían fuerza ni para ellos, ni eran aceptados ni reconocidos.
Pero cuando ellos caminaron en el plan de Dios, en el propósito de Dios, dice que cuando ellos iban caminando, acercándose, Dios hizo que el campamento enemigo no escuchara 4 leprosos, escuchara ejército de los hititas, de los egipcios. Ellos dijeron: los han contratado, acá vienen con carros, con caballos, pero eran 4 leprosos. Por eso Dios puede usarnos. Cuando te miras al espejo te puedes ver así, pero cuando Dios está contigo, el ejército enemigo escucha un ejército celestial que viene avanzando. ¿Algunos esta semana le ha fallado a Dios? Solo somos algunos nomás. Ninguno de ustedes se enojó, no despotricó, no se enchinchó, no pensó mal de alguien. Ah, sí, parece que estamos todos acá en la tierra todavía. Entonces, cuando te pares delante del espejo, verás la lepra. La lepra es sinónimo o representan la vida al pecado. Cuando te pares allí delante del espejo, probablemente veas tu pecado una y otra vez. Y entonces podrás decir: nada puede ocurrir a través de mí. Pero las escrituras dicen que cuando Jesús se fue a la cruz, esto es impresionante, porque si Jesús resucitó de los muertos, Él allí venció hasta la misma muerte. Cuando nosotros podemos mirar a Jesús, 1 Corintios 15, 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir que fue absorbida, que fue desvanecida la muerte, porque hay alguien que lo ha vencido. La mayoría de las personas sin Cristo dicen: todo tiene solución menos la muerte. ¿Has escuchado eso alguna vez? Pues no lo repitas. ¿Sabes por qué? Porque para los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, la muerte tiene solución. Tenemos la victoria sobre la misma muerte. No sé si a vos te pasaba lo mismo que a mí antes de conocer al Señor, que pensaba en la muerte y me agarraba terror y no podía dormir toda la noche. Me quedaba con el ojo así mirando el techo, decía: ay, ojalá que amanezca mañana, no quiero morir, no sea cosa que algún día me metan en un cajón y me agarre claustrofobia. ¿Te pasó eso o no? Cuando conocí a Jesús, me quitó la carga del pecado, porque todos sabemos lo que significa cargar con la culpa del pecado. Me llenó con su espíritu y me quitó el temor a la muerte, porque me aseguró que tengo un lugar guardado con Él cuando cierre mis ojos acá. Eso mismo es para ti. Para nosotros la muerte es victoria cuando caminamos en Cristo. El día que Él nos venga a buscar, no el día que nosotros decidamos. Para nosotros la muerte no es el fin. En realidad es el comienzo de nuestra eternidad sin dolor, sin aflicción, sin enfermedad, viendo a Dios cara a cara. Pero en esta tierra todavía caminamos en dolor. ¿Te picó alguna abeja alguna vez? ¿A cuánto le picó alguna abeja? ¿Y alguna avispa? ¿Y de esas que tienen mucha ponzoña? Espero que nunca te haya picado un alacrán. Pero si te picó un alacrán, entenderás que el dolor es como 50 o 100 abejas a la misma vez. Me picó una sola vez a mí el alacrán y me quedó guardado el dolor por mucho tiempo, que te da la sensación de querer, en mi caso fue el pie, de querer cortarte la pierna con tal de que se termine el dolor. Eso es un aguijón que te entra con veneno.
Cuando el pecado entró, nos metió el veneno y ahí llegó el dolor. Pero sigue diciendo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué veneno o qué aguijón te pudo haber entrado en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, en tu mente, en el ministerio, pero quiero decirte que ese aguijón ya se terminó, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Allí es cuando la desesperanza te ocupa la mente, cuando dices no hay nada que hacer. Pero si la muerte fue vencida, todo lo que sostenía la muerte ahora es soltado. Cuando estos que le rodeaban fueron vencidos, porque escucharon lo que Dios quería que escuchan, ellos soltaron todo lo que tenían. Y por eso dice que cuando llegaron a ver, comenzaron a ver ropas, comenzaron a ver comida, comenzaron a ver oro, plata, todo lo que había, hasta los caballos y los asnos y las carpas, y todo estaba allí. Porque cuando el enemigo suelta todo lo que tenía retenido, tú ahora lo puedes tomar. Si las cadenas de la maldición de la muerte fueron quebradas, todo lo que estaba reteniendo legalmente ahora es soltado. Espero que lo tomes en fe, no solo en la emoción, sino en la fe. Y que creas que si el poder del pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida, ese tumor va a desaparecer. Si el poder del pecado ya ha perdido autoridad sobre tu vida, entonces Dios va a poder volver a multiplicar los 5 panes y los 2 peces. Si el poder del pecado ya ha sido roto sobre tu vida, ya esa cadena de vicio ya no tiene autoridad sobre ti, y podrás decir a esa pantalla: te apagas, ya no me manejarás más la vida. Hay algo del cielo que está rompiendo esta noche, usando como usó a esos 4 leprosos. Hoy, esta noche, el Espíritu de Dios está recorriendo para romper el poder del pecado. Cuando Jesús venció, Satanás dejó de ser el temor y ahora tenía otro título: el vencido. El que te aflige con sus mentiras, su título ahora es el vencido. Te lo digo de vuelta: el que te aflige con sus mentiras, su título es el vencido. Pero el que está de tu lado, su título es el vencedor. Y nosotros, por estar con Él, dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, parecía vencido, pero fue allí donde Él venció. Déjame decirte lo que hoy me dijo el Señor, y esto es para ti y para mí. Así es que muchas veces nos vemos nosotros como vencidos, pero cuando tú adoras, cuando a pesar de vienes a la casa del Señor y puedes levantar tu mano al cielo, cuando pareces vencido pero doblas tus rodillas y tomas la palabra, puedes parecer vencido, pero ese es el momento en que en verdad te conviertes en el vencedor. No es cuando el problema termina, es cuando su fe se aferra a la palabra de Dios. Esa mañana, cuando amaneció, la escasez era parte del pasado, y todas las palabras que Dios le había dado a través del profeta Eliseo ya se habían cumplido.